Bien, cuando el curso empieza a hablar de revelación, no se refiere a esto que nosotros acá en el mundo le llamamos revelación, que se nos apareció algo y no sé qué sé yo, todas las cosas de humo y espejos y cosas de colores. No, se refiere que la revelación es cuando yo me doy cuenta, ¿sí? Cuando recuerdo quién soy, cuando ya se me reveló mi verdadera identidad, ¿no? Por eso, cuando en la primera oración dice, la revelación produce una suspensión completa, aunque temporal, de la duda y el miedo, me está dando a entender que en el estado de revelación yo no tengo dudas acerca de quién soy, no tengo miedo, o sea que estoy en un estado de unidad, que sería de amor, de compleción, y listo. Y es como que no hay tiempo, me doy cuenta que el tiempo no existe en realidad, ¿sí? Eso es como un estado de revelación, es un estado interno, ¿no? Este estado, me dice el curso, que me refleja ese estado original nuestro de comunicación con Dios, en el cual sé que la separación jamás sucedió. Dice que entraña la sensación personal de creación que a veces se busca en las relaciones físicas. Esto que nosotros buscamos a través de los demás, estos que nosotros creemos que están separados de nosotros, porque yo creo ser este cuerpo y los otros cuerpos, y busco esa compleción en los demás, en realidad, ¿sí? La busco porque creo que la voy a encontrar ahí. Pero cuando se da la revelación, ¿sí? Cuando tengo una revelación, no necesito de los demás, porque sé que los demás y yo somos el mismo, que la separación no existe. Bien. Fíjense en que después dice que la proximidad física no puede proporcionarla, o sea que por más que yo me abrace con un hermano, no voy a alcanzar la compleción, ni voy a tener una revelación. Los milagros, dice, son genuinamente interpersonales y conducen a un auténtico acercamiento a los demás. Solo un milagro, ¿sí?, me acerca realmente al otro. Y si ustedes tienen el curso en la mano y van a la parte de la clarificación de términos al final del curso, el que tiene el curso, ¿no?, que no tiene unido el anexo, el que termina con el manual para maestro y calificación de términos, y buscan en la 2, en el número 2, donde dice el ego, el milagro, y van al párrafo 5, ¿sí?, el párrafo 5 de este texto, van a ver que dice al opuesto al ego, le llamamos milagro. El milagro es lo opuesto al ego. Ego significa yo soy esta persona, el otro es otra persona u otro cuerpo distinto de mí. Eso es el ego, ¿sí? El milagro es cuando yo me doy cuenta, por eso es un cambio de percepción, que el otro y yo somos el mismo, ¿sí?, en un nivel metafísico, obviamente, ¿no? Dice, en él encontramos todo lo que no tiene que ver con el ego en este mundo. El milagro es lo opuesto al ego, y solo en él podemos observar lo que era el ego, pues en él vemos lo que éste aparentemente hacía, y la causa y sus efectos no pueden sino seguir siendo una misma cosa. O sea, es cuando me doy cuenta que yo soy mente, y que solo hay una mente. Eso también es el milagro. En el párrafo 7, si seguimos en este mismo texto, en la clarificación de términos, dice, ¿qué es un milagro? Un milagro es un sueño también. Pero si observas todos los aspectos de ese sueño, jamás volverás a dudar. Por eso cuando se produce un milagro no hay duda, ¿sí? Observa el bondadoso mundo que se extiende ante ti mientras caminas envuelto en mansedumbre. Observa a los ayudantes que encuentras a lo largo del camino que recorres, felices,
ante la certeza del cielo y la garantía de paz. Y observa también por un instante lo que por fin dejaste atrás y finalmente pasaste de largo, ¿no? Por eso es importante cuando leemos, una vez que ya nosotros leímos todo este curso, ¿no? Hicimos los ejercicios, leímos el texto, cada tanto hacer estas asociaciones, ¿no? Ir de una parte, ir a los referentes a otra parte, ¿sí? Esta es la intención, ¿no? A los que yo me estoy refiriendo hoy, ¿no? Bien. Entonces la revelación dice que me une a Dios. En realidad yo ya estoy unida a Dios. No es que me tengo que unir, es que yo creo que estoy separada, es solo una creencia, ¿no? Los milagros me unen a mi hermano, porque es que me hacen darme cuenta que somos todos el mismo. Ni la revelación ni los milagros emanan de la conciencia, aunque ambos se experimentan en ella. O sea, no nacen de la conciencia, pero sí yo tengo la experiencia en mi conciencia, que sería lo que el curso le llama ese punto donde yo me ubico en el tomador de decisiones fuera del sueño, ¿no? Estoy consciente, tomo conciencia. A eso se refiere. Ahí es donde lo experimento. La conciencia es el estado que induce a la acción, aunque no la inspira. O sea, yo tomo conciencia, me ubico ahí. Eres libre de creer lo que quieras y tus actos dan testimonio de lo que crees. La revelación es algo intensamente personal y no puede transmitirse de forma que tenga sentido. O sea, yo no puedo explicarle al otro que tuve una revelación. Sería imposible. De ahí que cualquier intento de describirlas con palabras sea inútil. La revelación induce solo a la experiencia. Los milagros inducen a la acción. Por ahora resultan más útiles debido a su naturaleza interpersonal. En esta fase del aprendizaje, obrar milagros es importante porque no se te puede forzar a que te liberes del miedo. La revelación es literalmente inefable, o sea, no puede ser descrita con palabras, significa inefable, porque es una experiencia de amor inefable, que no se puede describir. O sea que no podríamos describir lo que es una revelación, sería perder el tiempo. Pero sí podemos darnos cuenta que un milagro es lo opuesto al ego, ¿sí? En eso sí nos podemos entender. Vamos a dejar en esta partecita, porque ya ahora entraríamos en el párrafo 3, ¿sí? Y vamos a ir viendo esto de una manera un poquito más profunda, apoyándonos en este libro que comenzamos a ver la vez pasada, que se acuerdan que les dije que se llama Tu propia proyección. Y ya ahora en unos días ya voy a tener el libro este de la ilusión del tiempo. El tiempo es una ilusión, de Wapnick. Así que ahora vamos a ver una parte de aquí y después vamos a comenzar con ese otro libro que es muy interesante. Entonces esa conciencia de unidad que digamos parece que hemos perdido cuando se produce esto de la creencia en la separación, o sea que el curso me lo cuenta como un mito, que una idea cruzó la mente del hijo, ¿sí? Y parece que se entró como en un sueño, ¿no? Y empezó toda esta fragmentación, hasta como nos vemos hoy en día, nos percibimos todos separados, muchas mentes, ¿no? Fragmentadas, en donde pareciera, ¿no? Que el miedo ahora forma parte de nuestra experiencia. En la conciencia de unidad no existe el miedo, solo experimento miedo cuando me creo separado. Por eso aquí todos tenemos miedo, lo reconozcamos o no. Habrá personas que digan, no, yo no tengo miedo, pero bueno. En eso consiste la práctica del curso, en que observemos eso justamente, ¿no? Ahora estamos en este nivel del sueño donde ya sucedió toda la separación, ya todos creemos ser cuerpos, estamos identificados. Y debido a este miedo que es tan insoportable, por eso es como que
Podemos definirlo como un estado de terror que sintió la mente en ese momento y que cree separarse. Para poder soportar el miedo, nosotros lo que hacemos es proyectarlo, que es la idea que nos da este sistema de pensamiento de ego. Me dice, proyéctalo en objetos, en personas. Bueno, las personas también somos objetos. Proyéctalo en algo para poder quitarte ese miedo de encima. Entonces nosotros creemos que eso que nos causa malestar, eso que le llamamos miedo, pero que bueno, nosotros lo definimos como me siento mal, me causa malestar, no está en nosotros, sino que está en otra persona, que está ahí fuera, o en una situación, o en cualquier elemento que tenemos ahí fuera. Pero nosotros de lo que no nos damos cuenta es de que eso que tenemos ahí, que le llamamos ahí fuera o delante nuestro, es una parte de nosotros. Por lo tanto, cualquier sensación que nos pueda producir esa persona, llámesele elemento, situación, está dentro de nosotros, porque no existe ni dentro ni fuera. Solo hay una mente, una sola mente que está teniendo esta experiencia. El universo, espacio-temporal en su totalidad, en realidad no existe. Solo parece existir en nuestra mente. Nosotros lo hemos creado desde esta gran mente, la mente uno, que ahora está dividida en consciente e inconsciente. Pero en realidad no es real, me dice el curso, el mundo y el universo espacio-tiempo. Este mundo, que parece estar dentro del universo, tampoco es real, o sea, es lo que me está explicando el curso, ¿no? Todo lo que nosotros vemos ahí fuera es una proyección holográfica de la mente inconsciente. Una proyección holográfica, ¿sí?, que está basada en energía, en frecuencia y vibración. Si nosotros entendiéramos de física cuántica, ¿no?, entenderíamos que está compuesto, ¿no?, a nivel subatómico, que cada cosa que nosotros vemos con los ojos, ¿sí?, de ceros, ¿no?, y unos, como si fuera la película de la Matrix, ¿no?, ceros y unos, un sistema binario. La mayor parte es vacío, la menor parte es materia. Y en ese vacío solo hay energía, con una frecuencia y una vibración determinada. Así que el universo entero tiene esta composición. Así que en realidad todo esto que nosotros le llamamos el universo es un holograma cuántico, que es proyectado desde lo más profundo de nuestra mente inconsciente, desde esta única mente. Todos nosotros, cuando decimos la única mente, somos todos nosotros. Lo que pasa es que nosotros creemos estar separados, pero en realidad no lo estamos. Entonces solo hay una mente que cree estar separada. Todos nosotros hemos proyectado esta creencia en que estamos separados y proyectamos todo este mundo de cuerpos y todo, la única mente. Y lo hemos creado como sistema de huida, como si fuera un escape, de esta sensación que nos causó el creer habernos separado. Bien. Así que el mundo entero que vemos, con lo que le llamamos los ojos, proviene de nuestra mente inconsciente. Todo este universo de espacio y tiempo no es más que una creación nuestra. Es una proyección, un holograma que nosotros mismos creamos. Todo lo que aparentemente vemos ahí son símbolos,
Y estos símbolos, en estos símbolos, proyectamos lo que se encuentra oculto en nuestra mente inconsciente. Pero nuestra mente, sin embargo, ahora está alterada. Aquí, dentro del sueño, ya no es perfecto amor. Ahora es una mente dual. Dual 2. Donde tenemos pensamientos de amor que provienen de nuestra parte real, la que sigue conectada a la fuente, ¿sí? Y pensamientos de miedo y culpa que proceden de la parte que no es real, que le llamamos ego, que es esa loca idea de separación e individualidad, ¿ya? Que me dice que yo estoy separado y que soy este cuerpo físico. Esta creencia en la separación dio lugar a esto que se llama percepción. Sin embargo, aunque aparenta ser múltiple, todo proviene de lo mismo. Porque si el mundo entero es una proyección que procede de nuestra mente inconsciente, dentro del mundo lo que veremos y percibiremos son símbolos representativos de nuestra propia mente. Y si en nuestra mente lo que hay es paz o hay culpa, entonces en cada símbolo vamos a estar proyectando miedo o amor. El amor origina una serie de emociones y sensaciones. Y el miedo otra serie de emociones y sensaciones. Pero el miedo y el amor son las dos emociones, me dice el curso, que dieron origen a este mundo. Todo esto, me dice el curso, es una ilusión. El mundo se origina de la idea de que nos hemos separado de Dios, algo que es imposible. Y todo lo que hemos creado aquí se encuentra dentro de un sueño. Por eso es un gran holograma ilusorio. Dentro de la ilusión, todo ahora tiene que ver con nosotros, porque todo lo que vemos y percibimos está dentro de nosotros. Todo lo que vemos y percibimos proviene de esta mente inconsciente que se proyecta, vamos a decir, en esta pantalla. Esto sucede así, pero nosotros no nos damos cuenta. Bien. Porque es inconsciente. Entonces, una de las complicaciones que encontramos en este sueño es que dentro de este sueño que creamos, nosotros inventamos, podemos decir, diferentes niveles dentro del mismo sueño. Y dentro de este nivel del sueño, o sea, en el mundo que vemos, nos olvidamos cuál es nuestro verdadero origen y nuestro verdadero propósito aquí. Por eso aquí nadie sabe para qué está. Estamos aquí y decimos, ¿y ahora qué hacemos? Bien. El curso de milagros lo que hace es aclararnos para qué corno estamos aquí. Hola Shirley, ¿qué tal? Buen día. Buen día para ustedes. Para nosotros ya estamos en la tarde, acá en Argentina. Estamos como cerca de las 2 de la tarde. Bien, todos nos preguntamos lo mismo, pero nos hemos olvidado para qué estamos aquí. Por eso el curso habla tanto del propósito, el propósito. Bien. Entonces, este sistema de pensamiento llamado ego hace muy bien su trabajo. Vamos a reconocerle, vamos a darle méritos. Porque, claro, al estar dentro de diferentes niveles, nuestra conciencia está alterada. Y toda la verdad que hemos olvidado, la enterramos en lo más profundo de la mente. A lo cual, dentro de este nivel del sueño,
¿sí? No podemos acceder, pareciera, ¿sí? Porque no somos conscientes de ella. Ahora todos creemos estar aquí, con una vida con la que nos identificamos, con un cuerpo con el que me identifico, una personalidad también con la que me identifico, una gran cantidad de cosas con las que todos nos identificamos. Pero hay otro nivel dentro del sueño, ¿no? Que es un espacio entre vidas. Es el espacio en el que cuando este cuerpo cree morir, aparentemente muere, nuestra mente sigue vagando. Por eso se llama un espacio entre vidas, ¿no? Que hay otro nivel de conciencia diferente. Por eso hay muchos niveles. Por eso nosotros estamos así, la mente está alterada. Bien. Este espacio entre vidas sigue formando parte del sueño y seguimos teniendo esa misma mente impregnada de miedo y culpa. Bien. En este espacio entre vidas, ¿sí? El curso no usa la palabra alma, por eso cuando dice mente, la mente, ¿no? Es como si se refiriera a lo que nosotros estamos más familiarizados con el alma, ¿no? Sigue soñando hasta que elige, como yo les digo, ¿no? Otro CD para tener otro sueño, ¿no? Otra vida. Pero esto, bueno, es algo que explica el autor, no es algo que competa mucho a entender el curso, pero como acá el autor lo explica, me parece importante decírselo. Porque es como un nivel acá básico, a veces nos preguntamos, ¿no? No importa si hay otras vidas, si vienen muchas vidas después, eso no interesa. Bien, es como para que entendamos, ¿no? Que nosotros, por eso el curso me dice que escribimos un guión, ¿no? Bien. Esta mente entonces organiza absolutamente todo. Porque ahí recuerda cuál es su propósito. Después me olvido que vine acá a deshacer el ego para recordar quién soy. Me olvido de todo. Pero ahora lo que estamos haciendo es justamente comprender para qué estamos aquí. Bien. Como en ese nivel yo sé a lo que vengo, cuál es mi propósito, entiendo que lo que yo vengo acá es a elegir, solo elegir. Es lo único que me queda como prisionero de este mundo, es la capacidad o el poder de elegir, me dice el curso. ¿Yo qué elijo? No es que elijo si me voy a comer un helado de frutilla o de chocolate o me voy a casar con Pepe o con Juan. Eso no importa. Solo puedo elegir con qué maestro voy a tener esta experiencia, voy a transitar esta experiencia. Nada más. Otra cosa no puedo hacer. Por más que yo crea que puedo hacer muchas cosas, solo puedo hacer eso. Bien. Entonces, elijo el amor, o sea, recuerdo que soy espíritu, por encima del miedo, ¿sí? Que me hace creer que yo soy el ego. Elegir pensamientos de amor ante una situación, ¿sí? En la que aparecen o salen a la luz los pensamientos de miedo, es ir deshaciendo justamente esa, como el curso le llama, esa oscuridad, ¿sí? Para que la luz que somos, pueda brillar, por decirlo así en algunos términos, ¿no? Claro, pero acá, identificados con este cuerpecito que creemos ser y esta persona, se complica la cosa. No es tan fácil. Desde el nivel de la mente, sí. Desde el nivel de la identificación, se hace muy difícil. Intenta, en cada momento, ¿no? A través de esta pantalla donde nosotros proyectamos la película, ¿sí? Debido a estos pensamientos constantes de ataque y juicio que hay en nuestra mente, a pesar de que ustedes crean que no los tienen, pero es que todos lo tenemos y somos la misma mente, ¿cómo vamos a tener diferente?
Es muy importante comprender que somos una sola mente. Bien, todos esos pensamientos, ¿sí?, de ataque y juicio, están continuamente ahí, como burbujas, ¿no? En todos. Bien. Todos tenemos, o sea, no es que ahora porque yo estudio el curso de milagro ya no tengo más ego, no lo tenemos todos. Al ego que explica el curso, que es lo opuesto al milagro, no el ego que habla la psicología, entiéndase. Bien. Entonces todos tenemos miedo. Bien. Todos sentimos culpa. Lo que pasa que aquí le pusimos emociones, le pusimos muchos nombres a las emociones y decimos estoy triste, tengo ira, siento celos, tengo envidia, bueno, me siento solo, vacío, carente, qué sé yo. Muchas palabras usamos. ¿Bien? Pero todo eso es miedo. O sea, forma parte del miedo. ¿Cuál es el propósito de este curso? Me dice. El curso no es ganarme la lotería, ni conseguir la pareja ideal que me ame. No, nada de eso. Es solamente paz. El propósito de este curso es la paz. Pareciera que no es nada la paz. ¿Pero qué es eso de la paz? Bien. El único propósito es paz. Pero para experimentar paz, porque ya lo somos, pero para tener esa experiencia de paz interior o paz interna, tenemos que deshacer ese monstruo en el cual creemos que se llama culpa inconsciente. Bien. Nosotros, por mucho que practicamos este curso, lo estudiamos, nos hacemos las charletas y todo lo que hacemos, siempre seguimos eligiendo el sistema de pensamiento ego. Bien. Aprender a elegir el amor en lugar del miedo es nuestra tarea. Así es como se va a ir deshaciendo esta culpa inconsciente.